Las vesículas que se forman con vesículas recubiertas, una vez se acaban de formar, quedan desnudas. El problema es cómo pueden ahora reconocer su diana. En las células hay una especie de sistema postal formado por distintas proteínas que están en las membranas de origen y receptores para esas proteínas que están en las membranas de destino. Hay que distinguir aquí dos partes: la parte que hace la señalización de qué membrana tiene que ir con qué membrana, y luego la parte que tiene que ver con la fusión de las membranas, donde también hay parejas de proteínas específicas, pero en este caso, aunque puedan fundir las membranas, no serían lo suficientemente rápidas para realizar el reconocimiento. Las proteínas que realizan el direccionamiento, las que dicen de qué origen ha salido la membrana y por lo tanto van a permitir dónde se unan, se llaman proteínas RAP y de nuevo vuelven a ser GTPasas pequeñas con función reguladoras. Se conocen un montón de ellas y cada una de ellas se expresa en distintos orgánulos. Cuando se formen vesículas en esos orgánulos se van a llevar proteínas específicas de ese orgánulo que van a hacer que solo se puedan unir a determinados lugares de destino. Estas proteínas, para unir GTP y estar activa, necesitan un guanidine exchanging factor que solo está en la membrana de origen. Por eso, aunque la proteína cuando tiene unido GDP puede ser soluble, solo encontraremos las proteínas RAB unidas a las membranas de origen. En este caso, el anclaje a la membrana se realiza por un grupo lipídico que puede estar escondido o expuesto dependiendo de si tiene unido en ese momento GTP o GDP. Cuando tiene GDP, la proteína esconde el grupo lipídico y con ayuda de ciertos factores está soluble en el citosol. Cuando se une a su guanidine exchanging factor en la membrana de origen, se cambia ese GDP por un GTP, se expone el grupo lipídico, lo cual lo ancla a la membrana de origen y en la membrana de origen saldrá con las vesículas. Cuando llega a la membrana de destino, solo se podrá unir a la membrana de destino adecuada porque tiene que haber una proteína efector, un receptor específico para ese RAB en concreto. Eso va a anclar la membrana a su destino. Ese anclaje no supone que se vaya a fusionar, para eso harán falta otras proteínas, VSNER, TSNER y sintaxina y otros factores, pero hace que permanezca el suficientemente tiempo junto a la membrana de destino como para que los mecanismos de fusión puedan actuar. Una vez actuado, se hidroliza el GTP y puede volver a su lugar de origen, se puede reutilizar. La fusión, en cambio, se realiza por unas proteínas que se denominan SNER. SNER son proteínas que trabajan en pares. Una de ellas se encuentra en la membrana de origen y otra en la membrana de destino. La de membrana de origen se le llama B-SNER, la B de vesícula, mientras que la de destino se le denomina T-SNER, la T de target, de destino. En cualquier caso, son específicas para distintas direcciones de vesículas. Quiero decir que cada vesícula que sale de un origen particular tiene sus propias VSNER y en la de destino sus propias TSNER. Estas proteínas se pueden enrollar entre ellas con ayuda de otras proteínas. El modelo se conoce muy bien porque ocurre en neuronas, en la fusión de vesículas en neuronas, la vesícula sináptica. Allí VSNER y TSNER se combinan con otras proteínas como sintaxina, SNAP25 y se enrollan entre ellas de manera que pueden acercar tanto la vesícula a su destino que prácticamente no queda agua separando las dos membranas. Y eso es lo que va a ayudar a que las membranas se fundan. Hay que decir que luego esto tiene que ser reciclado. El reciclaje es bastante complejo y se hace con gasto de ATP, ya que estas proteínas, digamos, se enrollan con mucha fuerza para realizar algo que no es energéticamente favorable, que es acercar las dos membranas excluyendo el agua. En fin, hay una serie de complejos que con gasto de ATP pues
catalizan que esas proteínas se liberen y mediante otras vesículas pueden volver a sus lugares de origen. Fijaros, hace falta la participación de Rab. Si Rab y su receptor, su efector, no estuvieran presentes, no estaría la vesícula tiempo suficientemente cerca al destino como para que las proteínas SNER funcionasen. Pese a todo, no es Rab quien realiza la fusión. La fusión la realiza SNER y SNER también son proteínas específicas. Si por alguna casualidad el Rab se uniese a algo en la membrana que no es la membrana correcta, pues las proteínas SNER no podrían actuar porque aunque habría VSNER y TSNER no serían complementarias y por lo tanto el mecanismo no funcionaría. La fusión de membranas es compleja, es algo distinto a la separación, no simplemente la inversa, y aunque se conocen los mecanismos que intervienen, pues no está del todo claro cómo funciona. Se empiezan fusionando las hojas citoplásmicas y luego las hojas extracitoplasmáticas. Parecen pasar por una fase trilaminar donde se ven como 3 capas de membrana y algunas imágenes de criofractura parecen demostrar que esas zonas quedan excluidas de agua y de proteínas. Pero en realidad otros estudios más recientes demuestran que en realidad sí que hay un complejo de proteínas y lípidos formado por 8 proteínas que se denomina exocisto, que ayudaría al menos a esta fusión de membranas formando como una especie de poro inicial a partir del cual se ensancha y se unen.